Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, su espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, con atención especial en América Latina. Bolivia, el país con mayor porcentaje de población indígena de América Latina, tuvo que esperar casi 200 años para ser gobernado por un presidente indio, Evo Morales Ayma. Con él y durante los últimos 8 años, el país ha experimentado importantes transformaciones que, independientemente de afinidades políticas, tanto simpatizantes como contrarios reconocen que bajo el timón de Morales los bolivianos avanzan por la senda del desarrollo. Precisamente la ONU ha resaltado los logros en materia de salud y educación. También la CEPAL informó que Bolivia cuenta con la menor tasa de desempleo, es un 5 o 6% de toda Sudamérica. Y el Banco Interamericano de Desarrollo ha asegurado que el crecimiento económico de Bolivia se ha cuadruplicado en los últimos 8 años. Con estos datos muy positivos, pero también con otros retos por abordar, Evo se prepara para su primera reelección bajo la nueva constitución del Estado Plurinacional. Y para acercarnos a la realidad boliviana y conocer un poco más sobre la figura de este líder, nos acompaña en el plató y tenemos el placer de tener la compañía en el plató de doña María del Carmen Almendras Camargo. Ella es la excelentísima embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España. Bienvenida. Henry, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. También vamos a seguir hablando sobre este tema con una especialista en América Latina, nuestra otra invitada en el programa de hoy. Ella es Taina Ojeda, magíster en Cooperación Internacional, investigadora además del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Complutense de Madrid. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y cuando empezamos a hablar de todo este tema, hice yo una referencia sobre la población indígena en Bolivia. Es el país con mayor índice de población indígena. ¿Cómo es posible que el país con mayor población indígena tardara casi 200 años en tener un presidente indígena? Para responder a esa pregunta, Henry, tenemos que remontarnos al origen mismo del país. Cuando Bolivia nace a la República Independiente en 1825, cerca del 90% de su población estaba constituida por pueblos indígenas y originarios. Y salvando por el tiempo toda una historia con ondulaciones, podemos citar hitos como los de 1953, con una reforma agraria que empieza a otorgarles ciertos derechos, reformas constitucionales y legislativas. Sin embargo, no es justamente hasta el año 2006 cuando la mayoría de la población empobrecida, los pueblos indígenas que todavía son un alto porcentaje de la población boliviana, pues ven restituida esa injusticia histórica al asumir el primer presidente la conducción del país. Los bolivianos y bolivianas estábamos acostumbrados a ver una clase política cuyos rostros reflejaban una representación de sectores minoritarios del país, porque se partió de la priori de la negación de los pueblos indígenas. No ocurría solamente en Bolivia, ha ocurrido en el resto de Latinoamérica también. Sin embargo, como decíamos, afortunadamente desde el 2006 habrá un antes y un después de nuestra historia. Me gustaría también preguntarle a Taina sobre este tema porque yo creo que tiene a nivel social un pozo muy cargado en el tema del racismo, de la xenofobia, Taina. Claro. Es que precisamente es lo que llamamos la dimensión etnorracial de la exclusión. Es básicamente el espacio en el que cuando nos dedicamos a estudiar los temas de desarrollo comprendemos cómo dentro de los grupos excluidos y de la pobreza, al final los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres terminan siendo los grupos más vulnerables y menos favorecidos de todas las políticas públicas. Y eso responde a una lógica como ha sido construido prácticamente el sistema político internacional, en donde prácticamente pues, un sistema occidental del norte y dominado por blancos y hombres son los que terminan sentando las bases de los sistemas políticos. Y eso es lo que explica cómo han esperado 200 años para que tuvieran un presidente indígena. Pues los cambios empiezan a darse, se están dando en Bolivia y en Latinoamérica. ¿Por qué no conocemos un poco más sobre el perfil de Evo Morales? Del seno de una familia campesina aymara a presidente de Bolivia, Evo Morales siempre tuvo la política en mente. Por eso desarrolló una carrera sindical a principios de los 90. Surgido de las luchas callejeras contra los planes financiados por Estados Unidos para erradicar los cultivos de coca, logró sumar las fuerzas de la izquierda radical y los movimientos indigenistas. A su antiimperialismo se sumó el antineoliberalismo y el anticolonialismo para llegar al Congreso en el 97 como el diputado más votado. Tras presentarse varias veces a las elecciones, logró ganarlas en 2005. Lo hizo por una mayoría absoluta sin precedentes, con un 54% de los votos, y se convirtió en el primer líder indígena del país, desafiando a los partidos de centro y derecha. Reconstruir la patria grande imaginada por Bolívar y el imperio incaico fue el primer propósito de Morales, aunque también prometió un gobierno no excluyente.
Rápidamente se convirtió en el líder boliviano más popular del último medio siglo. El caos político en el que estaba Bolivia cuando asumió el poder encontró una salida al llegar Morales. Durante sus 3 primeros años nacionalizó los hidrocarburos, puso en marcha su reforma agraria que privilegia a los campesinos, creó rentas para niños y ancianos y además sacó adelante el cambio de la Constitución, lo que significó dejar atrás la República de modelo colonialista y establecer el Estado plurinacional. Así quedaron reconocidos todos los pueblos originarios. Esto último supuso uno de los mayores desafíos políticos a los que ha tenido que hacer frente el líder indígena. Con él, Bolivia ha vuelto a ponerse en la primera línea internacional gracias a un presidente que ha sabido llevar al país más allá de sus fronteras. Más allá de sus fronteras, pero ¿cómo fue que se instituyó ese movimiento que llevó a Morales a la presidencia? O sea, él venía de un partido grande, tenía el establishment detrás. ¿Cómo fue ese movimiento? No, todo lo contrario. Si más bien una de las cosas más interesantes que tiene la figura de Evo Morales es que viene de las bases, es una persona que viene del movimiento campesino, cocalero concretamente, y que ha tenido una forma diferente también de hacer política. Porque al final, a mi entender, él ha comprendido la política como un instrumento para poder conseguir la reivindicación de los derechos históricamente vulnerados y ha conseguido en esa base social, porque al final, ¿por qué se constituyen los movimientos sociales? No se constituyen por otra razón, sino para tratar de conseguir lo que por la vía institucional, formal, tanto en el Estado como en el sistema internacional, es imposible conseguir. Entonces, si tenemos la historia y la tradición política que se observa en Bolivia, evidentemente el Estado no va a dar a sus ciudadanos lo que merecen y lo que necesitan. Entonces, se necesita un movimiento que venga desde abajo, desde las bases, para poder impulsar una política diferente que afortunadamente culminó con éxito con la llegada de Evo. Fue un movimiento social el que lo aupó a la presidencia, pero también un momento fundamental en la historia de Bolivia. 2005, ¿cuál era la situación con la que se encontró el presidente? Una crisis profunda de Estado, una crisis estructural, que en algunos casos traía problemas desde el nacimiento de la República, como lo dije. Un país altamente endeudado, el segundo más empobrecido de América Latina, el segundo con mayores asimetrías del continente, un país con un 60% de empobrecidos, con 1 millón de personas analfabetas, con una ausencia del Estado en atención de servicios fundamentales como educación, como salud. Un país que estaba incluso, que tenía en duda la viabilidad como Estado boliviano. O sea, el panorama no era nada halagüeño. Desde luego, nos habían hecho creer, a pesar de que nuestra historia tiene momentos cíclicos y retornamos a políticas de nacionalismo, luego nuevamente a privatizaciones, nos habían hecho creer que la implantación de políticas de ajuste estructural exigidas, impuestas por organismos internacionales, nos llevaban al país al desarrollo. Sin embargo, la condición de los bolivianos, la vida no cambiaba. El 60% de la población estaba sumida en una pobreza y sobre todo el sector campesino indígena pues tenía esta condición. Ese sector le preocupa siempre al presidente, le ha preocupado su origen, y él contó una anécdota. Cuando vino a Europa y fue al campo, visitó a un amigo campesino y vio que el amigo campesino tenía luz, agua, internet, y dijo, pero si esto es el campo, ¿por qué en Bolivia el campo no tiene esto? Y decidió entonces más o menos empezar a hacer la transformación. Y precisamente uno de los reconocimientos o el reconocimiento de la pluralidad étnica, la pregunta sería si es uno de los logros del presidente, esos derechos que nunca habían sido reconocidos para los pueblos originarios. ¿Es este el principal logro de Evo Morales? Desde luego. Los años desde el 2000 hasta el 2005, la convulsión política y social lleva a organizarse a los movimientos sociales, a pasar de demandas sectoriales a planteamientos estructurales, a la refundación del Estado boliviano en el modelo de Estado plurinacional que hoy conocemos. Y uno de los ejes fundamentales es la cuestión étnica. No solamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los 26 pueblos indígenas y originarios que viven en el país, sino la constitucionalización de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por Naciones Unidas en el 2008, la limitación del latifundio, la otorgación de tierras agrícolas para la producción, el reconocimiento de derechos negados tradicionalmente. Si algo ha cambiado, Henry, en la historia del país, es que la población empobrecida, pero sobre todo indígena, recobra autoestima, recobra la dignidad que se le había negado y cambia el imaginario de nuestro país. Hoy en día, una niña, un niño indígena, al igual que otro del sector urbano, puede soñar con ser presidente, más allá de los logros políticos y económicos de los que seguramente vamos a hablar. Y además indio ya no es un insulto, no se utiliza como un insulto como se ha utilizado históricamente. Taina, esa parte de conexión con los ciudadanos, con los pueblos, con el pueblo y con los campesinos es fundamental. ¿Cómo habla el presidente a los suyos? Claro.
Eso es fundamental, pero también responde a otra lógica de hacer política y es una cosa que lo vemos en Bolivia, pero también la vemos en una serie de liderazgos que han emergido en la región, ¿no? Sí. No por profundizar en ninguno otros, sino que realmente nosotros hemos vivido en América Latina, lo que bien comentaba la embajadora, una serie de procesos que nos han deprimido, no solamente económica, sino socialmente. Y eso ha generado una especie de caldo de cultivo para que vengan estos liderazgos emergentes que han sido rupturistas con la forma tradicional de hacer política. Son personas que vienen de los sectores populares, que se manejan en el mismo lenguaje y que piensan políticas para las personas que han estado normalmente excluidas del sistema. Y esa es una característica fundamental también que tiene Evo. Porque conocía muy bien, muy de cerca los problemas. Y uno de los problemas era esa poca protección que había hacia los recursos, hacia las riquezas del país. Los recursos naturales y el modelo de gestión que Evo ha propuesto para estos han sido sin duda una de las herramientas fundamentales del proceso de crecimiento económico y de desarrollo boliviano. El 2005, antes de que llegáramos a la presidencia y al gobierno, Bolivia era el penúltimo país en su desarrollo de toda América Latina y el Caribe, y el último país de Sudamérica. Ahora, felizmente, en estos 7 años de trabajo, hemos superado este problema y vamos a ir superando con esta clase de acuerdos, con presidentes, con gobiernos de todo el mundo. Lo que nunca estamos invirtiendo y dando el valor agregado a nuestros recursos naturales. Darle el valor agregado a los recursos naturales y controlarlos para que sean de los bolivianos. Claro. Es que no se puede comprender el caso de Bolivia ni de ningún otro país latinoamericano si no se contextualiza. Y precisamente la historia lo que nos ha enseñado es que tras los procesos de ajuste estructural se disminuyó el tamaño del Estado, se privatizó todo con la idea de que con eso se atrajera la inversión extranjera y pudiera haber el anhelado desarrollo que todos esperábamos. Resulta que eso es una trampa, porque al final es la trampa del desarrollo. ¿Qué pasa si un Estado no controla sus principales recursos naturales? Son las fuentes de ingresos fundamentales para que pueda financiar las políticas públicas de desarrollo. Si esos recursos naturales están en manos de empresas privadas y mucho más transnacionales, evidentemente no tienen la repercusión que deberían tener en la sociedad. Y es una estrategia que se está teniendo en prácticamente todos los países de América Latina, a la cual Bolivia no escapa, y también ha sido muy inteligente, en este caso el presidente Evo, al tratar de hacer alianzas estratégicas con otros países, por ejemplo a través de la ALBA, sí, o la UNASUR o la CELAC, para que por medio de la cooperación sur-sur le ayuden a vencer los obstáculos y a fortalecer aquellas cosas que tienen positivas dentro del Estado de Bolivia. Porque es que además vencer los obstáculos, cuando se hablaba y se habló de la nacionalización de los hidrocarburos, el mundo entero puso el grito en el cielo. Era algo como traído de los cabellos en ese momento, pero ha demostrado que hay resultados, que da resultados. Exactamente. Yo describía una situación crítica de nuestro país. Sí. Unos indicadores que hacen dar a conocer a la población la situación por la que atravesamos. Por lo tanto, es el movimiento social, es la población boliviana la que plantea una agenda de abajo hacia arriba y presenta estas conclusiones en la conducción del presidente Evo Morales para su implementación. ¿Qué indica esta agenda? La recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales estratégicos. Y es precisamente ahí el inicio del cambio económico fundamentalmente que se produce en nuestro país. Por ejemplo, en el sector hidrocarburífero. El año 2005 Bolivia percibía por ingresos en el rubro hidrocarburífero de 945 millones de dólares. Eso ha pasado con la nacionalización a 3.500 millones de dólares el año 2012. Más de 3 veces lo que se recogía. Exacto. Un país con déficit crónico permanente hoy en día puede experimentar de manera estable un crecimiento de su Producto Interno de alrededor del 5%. La tercera economía, ¿no?, de la región. Exactamente, algunos dicen la segunda. Tenemos una tasa de desempleo, como decían, que no ronda que no llega al 5% en el sector urbano. Eso ha hecho que se implementen políticas sociales, que la población sienta el crecimiento a través de la redistribución. La población boliviana dijo a través de movilizaciones grandes como la guerra del agua el 2000, como la guerra del gas el 2005, ya no más un Estado, una clase política que tome decisiones al margen del país. Ya no más la enajenación de nuestros recursos naturales en situaciones desventajosas para el Estado boliviano. Ya no más el privilegio de una clase minoritaria ni de la empresa concesionaria, sino del país. Eso lo estamos viendo hoy día en políticas sociales e indicadores claros. Y lo estamos viendo incluso ayer mismo, porque hace pocas horas el presidente promulgaba una ley, la Ley de Revisión de Derechos Mineros, que también afecta a recursos naturales, que además revisaría esos contratos de las minas improductivas para
recuperarlas para el país. Y también sancionó otro decreto que me llama la atención, que es la Ley de Celebración de Tratados, que permite al Ejecutivo revisar cualquier tratado internacional que se haya firmado y que no se ajuste a la Constitución del 2009. El cambio continúa. Exactamente. Uno de los sectores que todavía está por revisar es el sector minero. Llegaba nuestra legislación minera para el que sigue el canal y este programa, por ejemplo, a favorecer al empresario minero con la concesión de agua potable, de agua más bien que circundaba la concesión minera. Sí. Si es que esa agua beneficiaba a poblaciones indígenas, pero era requerida por la actividad minera, se priorizaba la actividad minera. El empresario, el concesionario minero podía contaminar ese agua y no tenía la obligación de restituir. Entonces, hay una situación, todavía hay deudas pendientes históricas que resolver y ayer se ha zanjado una de esas deudas, logrando normalizar, logrando regular un sector que es importante todavía para el país, pero que tiene que compatibilizarse con el nuevo texto constitucional, con la norma medioambiental, pero también el derecho de la población circundante a las concesiones mineras. Taina, el otro decreto, el de la Ley de Celebración de Tratados, eso permitiría que tratados que están vigentes desde hace 100, 150 años fueran revisados, porque la nueva Constitución no los estaría recogiendo. Claro, y eso es a lo mejor a muchos juristas y a muchos especialistas en el derecho internacional seguramente se les cae el cabello cuando escuchan estas cosas, pero esos son instrumentos válidos y legítimos, que además lo importante es que se corresponden con el interés nacional, con el interés general, en este caso el Estado de Bolivia. ¿Y qué pasa? Si tú tienes un instrumento legal que te permite revisar esos tratados que pudieron haber sido firmados, vamos a ver en qué condiciones y a ver si realmente son favorecedores o no para el Estado, el gobierno en este caso y el Estado tiene el completo derecho y la soberanía absoluta de revisarlo siempre y cuando pues no sea perjudicial para las partes, en este caso pues, para la población fundamentalmente. Estaban muy atentos todos a nivel internacional de qué iba a salir de ese decreto. Y es que en los últimos años Bolivia se ha consolidado como un actor principal en la geopolítica regional con su participación en bloques como Mercosur, UNASUR y ALBA. En UNASUR ya no necesitamos patrones que vengan desde el norte o desde la OEA para resolver problemas políticos de un país o problemas de dos países. Antes era así. Ya hemos empezado a liberarnos. Se presenta un conflicto, intento de golpe de Estado en los países de Sudamérica, reunión de presidentes de Sudamérica, aplacado cualquier intento de golpe de Estado. Es decir, UNASUR es una instancia de liberación política democrática en el continente antes llamada Apiayala, ahora América. Y Mercosur es un espacio de integración económica y de comercio que estamos gestando con mucha responsabilidad para el bien de la región, especialmente de UNASUR en el continente de América. Embajadora, ¿qué le ha aportado Evo Morales al fortalecimiento del sentimiento bolivariano y sobre todo a eso que llamaba el fallecido presidente Hugo Chávez la construcción de la patria grande? En principio debo indicar que nuestro país, al ser dependiente económicamente, altamente endeudado, también era vulnerable en las decisiones políticas que tomaba. Hoy en día Bolivia abriga un postulado que se denomina la diplomacia de los pueblos, que tiene tres componentes importantes: la soberanía, la promoción de la paz y la integración de los pueblos. Eso ha hecho que junto a la filosofía del vivir bien, que rescata la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no es otra cosa que la armonía en las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la madre naturaleza, pues le dé una personalidad, una particularidad a las relaciones diplomáticas, a las relaciones exteriores de Bolivia. Bolivia apuesta por la integración regional, eso denota su amplia actividad en los foros internacionales regionales como el ALBA, el Mercosur, la reciente CELAC, que vamos a seguir impulsando con esos postulados a los que hago referencia. Y me gustaría saber también, Taina, usted desde su punto de vista académico, usted es una investigadora, ¿qué le ha aportado Evo Morales a todo este movimiento de integración en la región? Bueno, para empezar, ha aportado una visión desde el Estado plurinacional, el hecho de que se incorporan estos procesos y estos movimientos de integración, un Estado que se autorreconozca como plurinacional, que tenga ese reconocimiento de los pueblos tradicionalmente excluidos, ya da otra visión. El tema, por ejemplo, lo que llamamos lo del paradigma del buen vivir, es una visión alternativa al concepto tradicional de desarrollo, donde solamente el crecimiento económico no es lo que importa, sino al final conseguir la vida que las personas necesitan y quieren, ¿no? Entonces, para empezar, esa visión que tiene, que responde a la cosmovisión en este caso, del respeto a la madre naturaleza, el de entender las relaciones
relaciones humanas, no como el hombre siendo el centro de todo, sino siendo parte de. Eso es importante. Y lo segundo, una gran fidelidad y lealtad a los procesos latinoamericanos, la incorporación, por ejemplo, de que los movimientos sociales formen parte de la agenda y que tengan una capacidad de influir en su creación, también es algo novedoso y desde todo punto de vista es un aporte bastante interesante que se le da. Y bueno, la diplomacia de los pueblos, fíjate que el ALBA se llamaba ALBA y se le agregó el ALBA TCP, también con el tema del Tratado de Comercio de los Pueblos. Pues eso en cuanto a la relación en la región, con los vecinos, con el ALBA, con UNASUR, pero la diplomacia en Bolivia hacia Estados Unidos ha tenido también altibajos, ha tenido distintos puntos. ¿Por qué? Por temas pues que son conflictivos para Estados Unidos, la lucha contra las drogas o denuncias de injerencia por parte de Estados Unidos en asuntos bolivianos. O sea, ¿en qué punto están esas relaciones? ¿Cómo se puede medir esas relaciones, Taina? Bueno, a lo mejor ver en qué momento estamos ahorita. Yo creo que es interesante ver por los procesos que se han pasado en este caso en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que no se pueden apartar tampoco de lo que pasa con el resto de los países de América Latina, porque al final cualquier país que decida en este caso impulsar una política soberana de autodeterminación y de respeto, que exija respeto, siempre va a ser un punto difícil, sobre todo cuando tenemos una trayectoria en la cual Estados Unidos ha tenido un nivel de participación y de injerencia, por qué no decirlo así, en asuntos internos de todos los países. De toma de decisión incluso. Claro, claro. Entonces estamos en un momento en que no solamente Bolivia, sino prácticamente todos los países de América Latina están llevando adelante no solamente un discurso, en este caso de apropiación y de rescate de su soberanía nacional, sino de respeto. Lo hemos visto con Brasil, lo hemos visto con Venezuela y con muchos otros, y en el caso de Bolivia también. Y yo creo que es una muestra, uno, de que Estados Unidos ha disminuido un poquito su capacidad de influencia en la región. Dos, que los países latinoamericanos definitivamente están asumiendo el rol que les pertenece y están siendo mucho más conscientes de su papel en el mundo, y en ese sentido lo que están es dándose a respetar. Entonces eso siempre va a traer problemas en la lógica en la que está conformado el sistema internacional. Pues bueno, lo que sí está claro es que hay otros valores que Bolivia tiene en alza y que además los tiene muy puestos en agenda. Porque, por ejemplo, las tradiciones, lo autóctono, las riquezas naturales también han sido caballos de batalla de este gobierno. Por ejemplo, la defensa de la Cuyicu, el Año Internacional de la Quinoa, la mayor reserva de litio del mundo en el Salar de Uyuni. Bolivia tiene mucho por mostrar, embajadora, todavía. Exactamente, y es un país bendito por la naturaleza. Tenemos reservas naturales importantes en la región. Usted decía, 2/3 partes de nuestro territorio son bosques, llanura, que concentra un gran porcentaje de la biodiversidad del mundo y del continente. Tenemos reservas de hierro importantes en la frontera con el Brasil. Tenemos agua dulce, estamos dentro de los 10 países con reserva mayor de agua dulce y somos un centro energético. Podemos ser una potencia energética porque poseemos una de las mayores reservas de litio. Estamos mostrando al mundo que con dignidad, que con unas políticas que parten de la austeridad, pero del beneficio de los bolivianos, se puede cambiar la matriz productiva. Deseamos pasar de ser un país exportador de materia prima a un país que industrialice y que integre tecnología para el bienestar de los ciudadanos. Estamos en este proceso y queremos ofrecer al mundo aquello. Sin embargo, Henry, tenemos muchos desafíos que hacer. Ha crecido la inversión pública. Ya le voy a preguntar sobre ese desafío. Déjeme, le pregunto a Taina sobre estas cosas buenas que tiene por mostrar Bolivia. Lo único que le faltaría sería esa salida al mar, Taina. Pues sí, estaría bien que se reconocieran los derechos históricos que tiene Bolivia al mar, que además es un punto en el que prácticamente todos los países latinoamericanos están de acuerdo y se han llevado a discusión inclusive en los foros regionales. Lo que pasa es que, bueno, existen intereses encontrados y yo creo que si realmente estamos en la lógica de construir una América del Sur unida y libre de conflictos, el tema boliviano es un tema pendiente y evidentemente hay que resolverlo. Taina, ¿y qué retos tendría el presidente Morales a partir de ahora para el futuro, tanto en este tiempo que le queda de este mandato como si es elegido? Muy breve para que podamos también escuchar a la embajadora. Para empezar, consolidar todos los avances que se han tenido desde el punto de vista de reformas legislativas, porque el reconocimiento de los pueblos ya se ha hecho y ahora todo eso hay que hacerlo efectivo y sostenido en el tiempo, de forma tal que si el día de mañana el presidente Evo Morales no está, por las razones que fueran, todas sus ideas y sus estrategias se puedan mantener en beneficio del pueblo boliviano. Embajadora, muy cortito, esos 3 retos que me iba a enumerar antes. Así es, decía, tenemos que consolidar el proceso de integración de la población indígena y originaria en la vida activa del Estado. Estamos avanzando con pasos gigantescos y tenemos que consolidarlos. El segundo, la descentralización territorial del poder. Estamos avanzando en un modelo autonómico, haciendo que se profundice la cercanía del Estado al ciudadano boliviano, la transferencia de competencias, que es muy conocida en España, dentro de uno de los aspectos que hay que avanzar. Y finalmente, la economía boliviana.
tenemos que entrar en la época de la industrialización, sentar transformación de nuestra materia prima, asegurar un desarrollo que contemple el cuidado a la madre naturaleza, sin entrar tampoco en fundamentalismos medioambientales que a veces nos limita en llegar a todo el territorio de nuestro país y asegurar asistencia sanitaria, educación y desarrollo a las poblaciones que lo necesitan. Pues un camino que todavía tiene bastante por recorrer, pero yo creo que promete, por lo menos en lo que hemos visto. Taina, les agradezco a las dos la invitación. Voy a despedirme primero de Taina. Taina, muchas gracias por estar aquí hoy en el programa. Encantada, muchísimas gracias por invitarme. También le agradecemos a la embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia en España, la señora María del Carmen Almendras Camargo, por la deferencia de acompañarnos. Gracias, Henry. Qué pena que sea tan corto el tiempo para hablar de un país que, para terminar, diría, ha recuperado pensamiento, voz propia, pero sobre todo dignidad, del cual nos preciamos representar. Pues muchas gracias, ha sido un auténtico placer hablar con ustedes dos y contarles a ustedes la realidad, el Bolivia de hoy. Nosotros seguimos trabajando, observando la realidad de cerca para que ustedes siempre tengan otro enfoque.